Vamos a mirar de manera muy ejecutiva los temas de los comentarios presupuestales en un trabajo en conjunto con mis colegas de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Y quisiera pedir que se nos facilite la presentación en pantalla. En principio tenemos la revisión de la conformación de los ingresos. Sigamos adelante porque las bases macroeconómicas respetan totalmente el marco fiscal de mediano plazo, que es importante que el pueblo colombiano lo sepa. O sea, las bases, los fundamentos de este presupuesto en nuestro análisis, obviamente están validando el hecho del marco fiscal de mediano plazo. Los presupuestos de ingresos, la única inquietud que tenemos, quisiera que el señor ministro nos pudiera explicar en el tema de los recursos de capital. Además del crédito, hay un valor de 32 billones de pesos que tiene que ver obviamente con generación interna. Quisiéramos saber de qué se trata esa generación interna, si es el tema de Ecopetrol, si es tema de Isagen, si es tema de algunos activos especiales de la SAE, para tener claro ese único componente de ingreso. Como valor nos consideramos que el monto del presupuesto es responsable, el incremento del 5.3% consideramos que es viable y máxime frente a la coherencia que tenemos que salvaguardar frente a la ley de inversión social que acabamos de aprobar. Por eso consideramos que el monto es óptimo, solamente con esa explicación que sí se le agradeceríamos sobre la generación interna para llegar al cumplimiento de los 350.4 billones de pesos para el 2022. Sigamos adelante. Quisiéramos hacer un énfasis en los temas por sector, donde obviamente la deuda se lleva la porción más importante del 21% de la participación del presupuesto, seguido de educación en un 14%, en salud un 12%, en trabajo un 18%, en defensa un 9%, en prosperidad social un 6%, en transporte un 4%. Quisiéramos hacer anotaciones muy precisas sobre esos temas. Nos preocupa el tema del SENA. Quisiéramos, señor ministro, que tuviéramos en consideración lo siguiente. Cuando hablamos de la gratuidad de estrato 1, 2 y 3, en el tema del SENA es muy importante porque estamos rebajándole, quitándole presupuesto al SENA, lo cual consideramos que es un grave error. Y ahí sí consideramos que los temas con educación tienen que compensarse, porque si bien es cierto, la gratuidad de estrato 1, 2 y 3 ayuda bastante a esos estratos, sin embargo, hay estudiantes nuestros, de nuestros colombianos, que no tienen ese acceso realmente a las posibilidades de una educación superior. Faltan unos temas de empleabilidad, y la empleabilidad junto con la capacitación la ofrece el SENA. En el SENA sí nos preocupa muchísimo y quisiera pedirle que en eso se considere no quitarle el tema del SENA, y si quisiéramos en eso que hubiera una consideración importante para el tema del SENA, inclusive un incremento considerando precisamente, le reitero, los temas de empleabilidad de nuestros jóvenes que requieren no solamente los temas de educación, sino los temas de empleabilidad como tal. Por eso insisto en el presupuesto del SENA para que sea revisado. Igualmente en agricultura. En agricultura tenemos una gran preocupación. Yo quiero que miremos un poco la siguiente gráfica, donde por sectores podemos observar las circunstancias. Por ejemplo, usted observa en el tema de deuda pública es un crecimiento de 68.5 billones a 75.1, comprensible en el tema de la pandemia. En el tema de educación se sostiene el presupuesto con un leve incremento. En el tema de salud igualmente. Pero en los temas que tienen que ver en agricultura, que es la parte que nos preocupa a nosotros, no hay un crecimiento importante. Por el contrario, se sostiene, pero en los planes específicos de agricultura, sobre todo para emprendimiento agrícola, realmente lo que ha salido es reducción en el tema agrícola, y ahí sí quisiéramos pedirle ese apoyo, ministro, en el tema de la agricultura. En los temas de el desarrollo en los temas culturales y en los temas de deporte, también está la inquietud. Es muy poco lo que le estamos dando a cultura y a deporte. Y cultura y deporte son fundamentales, ministros, sobre todo en los escenarios de reactivación para nuestros artesanos, todas las personas que están en los temas culturales. Es fundamental ese apoyo, igual que nuestros deportistas. Hemos tenido un reciente éxito
en los pasados Juegos Olímpicos, y quisiéramos que eso se hubiera reflejado en un incremento importante en los temas presupuestales de cultura y deporte. Sigamos adelante. Y quisiera solamente referirme hasta ese momento, quisiera solamente hacer mi participación hasta ahí para hablar de que el monto del presupuesto lo vemos razonable, pero reitero, es necesarias ciertas revisiones muy específicos en el SENA, muy específico en el tema de agricultura, muy específico en el tema de cultura y en el tema de deporte. Hay que destacar que en los temas de educación se avanza de manera importante en el cumplimiento de la gratuidad para estrato 1, 2 y 3, con 650.000 estudiantes que van a verse beneficiados en ese desarrollo. Sigamos adelante, por favor. La siguiente gráfica. En el tema de salud, obviamente sigue la gran preocupación, ministro. Yo creo que usted pues la sabe lo que significa la ley de punto final, donde obviamente tuvimos unas situaciones difíciles, sobre todo por el tema de la pandemia, y hay que seguir avanzando en ese programa de punto final, sobre todo para la red hospitalaria pública. En el Valle del Cauca tenemos una gran preocupación, lo que tiene que ver con el Hospital San de Dios, el Hospital Departamental, que se ha avanzado, pero sin embargo, como le digo, tuvimos una pausa comprensible por la crisis de la pandemia, pero tenemos que reactivarnos en seguir adelante con la ley de punto final. Sigamos adelante, por favor. En el tema del trabajo, ya lo indicó la senadora María Rosario Guerra, es nuestra situación de preocupación con el tema de las pensiones, que es importante revisarlo. Consideramos que allí es delicado los temas de la vejez, que requieren ese subsidio de acompañamiento a los adultos mayores, que es un tema, digamos, de preocupación. Sigamos. En el tema de defensa, digamos, para nosotros es importante considerar varios temas. Número uno, que nos preocupa tremendamente. Nuestros policías y nuestros soldados no pueden seguir sometidos a jornadas de 10, 12, 13, 14 horas diarias, muchas veces a la intemperie. Consideramos que el tema pensional de nuestros policías y nuestros soldados tienen que ser revisado. La mayoría de ellos, ministro, no salen con pensiones superiores a 3 salarios mínimos, y los procesos de resocialización que tienen los soldados para salir de la vida pública a entrar a la vida civil no tienen una debida inducción en temas de emprendimiento, y eso nos preocupa. Sigamos. Igual en los temas de Hacienda, nosotros obviamente consideramos que es muy importante, digamos, los reajustes que están pendientes en los temas que tienen que ver sobre todo con las víctimas del conflicto armado. Consideramos que allí es importante el tema de poder reactivarnos en esos temas de las víctimas del conflicto armado y poder seguir apoyando los subsidios y el apoyo que ellos necesitan. Sigamos adelante. Los temas de policía ya lo habíamos comentado, de prosperidad social, pues seguimos con los subsidios que se requieren, eso está bien, y cerraría solamente ya con los temas de la rama judicial. Quisiera ya saltar a la rama judicial para indicar los temas que acabamos nosotros como Congreso, de aprobar la reforma a la justicia. Allí, obviamente, necesitamos ser conscientes, todo el Congreso de la República, de empezar a cumplir con esa reforma a la justicia. No inyectar al sistema mínimo 27.000 jueces para poner al día la rama judicial en Colombia, para superar los temas de impunidad. Igual nos preocupa que el presupuesto no está considerando la necesaria construcción de nuevas cárceles, con un 60% de hacinamiento de las personas que están recluidas en las cárceles de Colombia. No se ve un incremento en esos temas de inversión, sobre todo en los temas que tienen que ver con las nuevas cárceles que tenemos que construir en nuestro país. De esa manera terminamos nuestro análisis y reiteramos, el monto global lo vemos objetivo, lo vemos bien, y solamente que nos explique, señor ministro, las fuentes de los 32 billones de pesos que es generación interna, a qué se refiere con esos 32 billones, en el sentido si es Isagen, Ecopetrol, algunos otros activos que son inoperantes, que están por fuera de actividad y que se están utilizando, o si son temas de realización de activos de la SAE, que hemos insistido que en la SAE todos esos activos sean reinvertidos, y sobre todo en el tema de las cárceles,
cantidad de activos que están disponibles, que pueden ser una gran inmobiliaria que patrocine y financie la construcción de nuevas cárceles en Colombia. Quedo muy atento, ministro, a su respuesta.